La rotación del capital. Capítulo 7. Tiempo de rotación y número de rotaciones. Hemos visto que el tiempo total de circulación de un capital dado es igual a la suma del tiempo durante el cual describe su ciclo y de su tiempo de producción. Es el período de tiempo que transcurre desde el momento en que se desembolsa el valor capital bajo una determinada forma hasta el momento en que el valor capital en acción retorna a su punto de partida en la misma forma inicial. El fin determinante de la producción capitalista es siempre la valorización del valor desembolsado, ya se desembolse bajo una forma independiente, es decir, en forma de dinero, o en forma de mercancía, en cuyo caso su forma de valor solo posee una independencia ideal en el precio de las mercancías adelantadas. Este valor capital recorre en ambos casos, durante su ciclo, diversas formas de existencia. Su identidad consigo mismo aparece confirmada en los libros del capitalista o en forma de dinero aritmético. Ya tomemos la fórmula D. La fórmula P. P, ambas llevan implícito, 1, el hecho de que el valor desembolsado funciona como valor capital y se ha valorizado. 2, el hecho de que, después de desarrollar su proceso, retorna a la misma forma en que lo inició. La valorización del valor desembolsado D y al mismo tiempo el retorno del capital a esta forma, a la forma dinero, aparecen tangibles en la fórmula D. Pero lo mismo sucede en la segunda fórmula, pues el punto de partida de P es la existencia de los elementos de producción, o sea, de mercancías de un valor dado. La fórmula implica la valorización de este valor, MIP, y el retorno a la forma originaria, toda vez que en la segunda P el valor desembolsado reviste de nuevo la forma de los elementos de producción en que originariamente se desembolsó. Más arriba hemos visto que allí donde la producción presenta forma capitalista, la presenta también la reproducción. En el régimen capitalista de producción el proceso de trabajo no es más que un medio para el proceso de valorización. Del mismo modo, la reproducción es simplemente un medio para reproducir como capital, es decir, como valor que se valoriza, el valor desembolsado. Libro 1, Capitán 21, p. 512. Las tres fórmulas 1, D, 2, P, y 3, se distinguen en lo siguiente. En la fórmula 2P, la renovación del proceso, el proceso de reproducción, se expresa de un modo real, mientras que en la fórmula 1 solo se expresa como posibilidad. Pero ambas se distinguen de la forma 2 en que el valor capital desembolsado, ya sea en dinero o en forma de los elementos materiales de producción, constituye el punto de partida y también, por tanto, el punto de retorno. En D. Del retorno es de igual D más D. Si el proceso se renueva en la misma escala, D vuelve a servir de punto de partida y D no se incorpora a él, sino que indica solamente que D se ha valorizado como capital, engendrando, por tanto, una plusvalía, pero eliminándola después de engendrarla. En la fórmula P, el valor capital desembolsado en forma de elementos de producción, P, constituye asimismo el punto de partida. Esta fórmula implica su valorización. Si el proceso es de reproducción simple, el mismo valor capital renueva su proceso en la misma forma, P. Si es de acumulación, el nuevo proceso se inicia con P, que en cuanto a su magnitud de valor igual, como un valor capital incrementado. Pero vuelve a iniciarse con el valor capital desembolsado en su forma inicial, aunque sea con un valor capital mayor que antes. En cambio, en la fórmula 3 el valor capital no inicia el proceso como valor desembolsado, sino como un valor ya valorizado, como la riqueza total existente en forma de mercancías y de que el valor capital desembolsado no es más que una parte. Esta última fórmula es importante para la sección tercera, donde el movimiento de los distintos capitales se concibe en conexión con el movimiento del capital social en conjunto. No puede utilizarse, en cambio, para la rotación del capital, que comienza siempre con el desembolso del valor capital, sea en forma de dinero o de mercancías, y condiciona siempre el retorno del valor capital en giro en la misma forma en que se desembolsó. De los ciclos 1 y 2 debe tenerse presente el primero cuando se trate fundamentalmente de examinar la influencia de la rotación sobre la formación de plusvalía y el segundo cuando se estudie su influencia sobre la formación de producto. Los economistas, que no separaban las distintas formas de los ciclos, no las estudiaban tampoco por separado con vistas a la rotación del capital. Ordinariamente, se destaca la fórmula D, por ser la que domina al capitalista individual y le sirve en sus cálculos, aunque el dinero solo constituya el punto de partida bajo la forma de dinero aritmético. Otros parten de la inversión en forma de elementos de producción hasta que el capital refleje, pero sin hablar para nada de la forma de este reflejo, que puede ser en mercancías o en dinero. Así, por ejemplo,
El ciclo económico, es decir, todo el transcurso de la producción desde el momento en que se efectúa la inversión hasta el momento en que se obtienen los ingresos economic-cycle, the whole course of production, from the time that outlays are made till returns are received. In agriculture setime is its commencement, and harvesting its ending. S. P. Neumann, Elements of Political Economy, Andover y Nueva York, p. 81. Otros comienzan por Fórmula 3. El mundo del comercio de producción puede considerarse como si se moviese en un círculo que llamaremos un ciclo económico y en el que efectúa una rotación tan pronto como el negocio retorna, después de operar sus sucesivas transacciones, al punto de que partió. El comienzo puede situarse en el punto en que el capitalista obtiene los ingresos por medio de los cuales se reembolsa de su capital. A partir de este momento, procede de nuevo a reclutar obreros y les distribuye en forma de salario su sustento, o mejor dicho, la posibilidad de procurárselo, a obtener, elaborados por ellos, los artículos en que negocia, a llevar estos artículos al mercado y a cerrar allí el ciclo de esta serie de movimientos, vendiendo las mercancías y obteniendo de este modo el reembolso de todo su capital invertido durante este periodo, de Chalmers, On Political Economy, segundo ed. Londres, 1832, pp. 84s. Tan pronto como todo el valor capital invertido por un capitalista individual en una rama cualquiera de producción ha descrito el ciclo de sus movimientos, vuelve a revestir su forma inicial y se halla en condiciones de repetir el mismo proceso. Y no tiene más remedio que hacerlo, si el valor ha de perpetuarse y valorizarse como valor capital. Cada uno de los ciclos representa en la vida del capital simplemente una etapa que se repite constantemente, y por tanto un periodo. Al final del período del capital vuelve a revestir de forma que envuelve su proceso de reproducción o de valorización. Al término del período P, el capital vuelve a asumir la forma de los elementos de producción que constituyen la premisa de un ciclo renovado. El ciclo del capital, considerado no como un fenómeno aislado, sino como un proceso periódico, se llama su rotación. La duración de esta se determina por la suma de su tiempo de producción y del tiempo durante el cual describe su ciclo. Los dos sumandos dan el tiempo de rotación del capital. Esta suma constituye, por tanto, el intervalo entre un período cíclico del valor capital en conjunto y el siguiente, la periodicidad que existe en el proceso de vida del capital o, si se quiere, el tiempo de renovación o de repetición del proceso de valorización o de producción del mismo valor capital. Prescindiendo de todas las contingencias individuales que pueden acelerar o acortar el tiempo de rotación de un capital suelto, el tiempo de rotación de los capitales difiere con arreglo a sus distintas esferas de inversión. Así como la jornada de trabajo es la unidad natural de medida para la función de la fuerza del trabajo, el año es la unidad natural de medida para las rotaciones del capital puesto en acción. La base natural de esta unidad de medida estriba en el hecho de que los frutos más importantes de la tierra en la zona templada, que fue la cuna de la producción capitalista, son productos anuales. Tomando el año como unidad de medida y llamando al tiempo de rotación R, al tiempo de rotación de un determinado capital R y al número de sus rotaciones N, tendremos que N igual R dividido entre R. Así, pues, si, por ejemplo, el tiempo de rotación, R, es de 3 meses, tendremos que N igual 12, 3 igual 4, lo que quiere decir que el capital efectuará 4 rotaciones al año. Si R igual 18 meses, entonces N igual 12, 18 igual 2 tercios, lo que significa que el capital solo recorrerá en un año 2 tercios de su tiempo de rotación. Cuando, por tanto, su tiempo de rotación abarque varios años, se calculará por múltiplos de un año. Para el capitalista, el tiempo de rotación de su capital es el tiempo durante el cual debe tener desembolsado su capital para valorizarlo y recobrarlo en su forma primitiva. Antes de entrar a investigar más en detalle cómo influye la rotación del capital en el proceso de producción y valorización, debemos examinar dos nuevas formas de capital que brotan del proceso de circulación o influyen en la forma de la rotación de aquel.